espacio disponible a través del chat. Bueno, esto fue todo, ingeniero Jesús. Si puede abrir su micrófono. Sí, sí, claro. Buenos días a todos. Muchas gracias, Oriana, por la oportunidad, a la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos y a los capítulos estudiantiles de la APG, de la UCB y de la USB por la organización y la oportunidad de participar y apoyarlos. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Como les mencionó Oriana, voy a hablarles un poquito, digamos, de la historia o de lo que se ha hecho en Venezuela en los últimos 35 años en relación a la sísmica de gran ángulo, o los cuales son estudios importantes que se realizan desde hace un tiempo para acá para entender un poco acerca de la estructura cortical en todo nuestro país. Básicamente, digamos como a manera de introducción, todos conocemos lo que es el método sísmico, de lo que trata el método sísmico. Básicamente una energía incidente, una energía acústica incidente, la cual interactúa con el medio y a partir de allí podemos obtener la energía recibida en los geófonos o los receptores, la cual contiene información importante acerca de las propiedades acústicas del medio con el cual interactúa dicha energía. Básicamente lo que vamos a tratar en esta presentación es lo que trata en relación a la sísmica de refracción. ¿Cómo vemos la sísmica de refracción o cómo se define? Bueno, básicamente es un rayo que incide en un medio, el cual al interactuar con una interfase entre dos capas que tienen propiedades acústicas diferentes, obtenemos un rayo refractado y un rayo reflejado. Entonces, los tiempos de obtención de cada uno de ellos, los tiempos de viaje de cada uno de ellos, están básicamente basados en lo que es la ley de Snell, que observamos aquí en la pantalla. Un segundito. Observamos aquí. Y básicamente los tiempos de llegada de cada una de estas ondas, como lo son la onda directa, la onda refractada y la onda reflejada, son cada una de estas ecuaciones que vemos aquí. Básicamente, para entender un poco lo que son las escalas también de la aplicación de la sísmica de refracción, pues tenemos dentro de ellas lo que son los estudios geotécnicos, en donde la sísmica de refracción se enfoca entre los primeros 0 a 30 metros. Básicamente, estos estudios que son geotécnicos están enfocados en lo que son al diseño de las estructuras de obras civiles y a determinar, aparte de los parámetros que son usados precisamente para el diseño de estas estructuras. Actualmente se ha utilizado esto dentro de lo que son los estudios de microzonificación sísmica en Venezuela y para la elaboración de la norma sismo resistente en Venezuela, la actualización de este año. Igualmente, para este trabajo utilizamos lo que es la sísmica de refracción, enfocadas también en estudios de cuencas urbanas, los espesores sedimentarios, que también son parámetros importantes para el diseño de estructuras y también van incluidos en la norma sismo resistente venezolana. Este tipo de técnica de estudios de refracción también se aplica a lo que son las escalas corticales, que es lo que nos compete para esta presentación, donde básicamente se realizan estos experimentos para obtener información en los primeros 60 kilómetros de profundidad, es decir, a nivel litosférico. ¿Cómo son los diseños para este tipo de estudios? Pues hay dos tipos de diseño de adquisición para estos trabajos. Normalmente son perfiles 2D, o hasta actualmente tenemos diseños de perfiles 2D para este tipo de trabajo. Uno de ellos es el Shot Gather, en donde tenemos un disparo y un arreglo de receptores. Y el punto o el origen de la sección sísmica construida es la coordenada donde se realiza el shot o el disparo.
Y tenemos lo que son el receiver gather, que básicamente es invertido, es decir, tenemos una estación que graba cada uno de los disparos realizados en una línea 2D. La ubicación, en este caso, del origen de la sección sísmica va a ser la estación que estamos utilizando para grabar los disparos. Entonces, ¿qué es lo que interpretamos nosotros en este tipo de sísmica de gran ángulo? Bueno, básicamente son fases corticales, así como en la geotecnia interpretamos cambios en las velocidades de las primeras llegadas. Aquí nosotros interpretamos fases relacionadas a cambios importantes en las propiedades de la corteza, de las capas de la corteza. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que sería la onda PG o la fase PG, que es la onda refractada en los sedimentos, y en la corteza superior tenemos la onda reflejada en la interfase corteza-manto, o en este caso MOO, y tenemos la PN, que en este caso sería la onda refractada en el manto superior. Estas son básicamente las principales fases corticales. Sin embargo, hay otras que pudiéramos observar dentro de la corteza, como podrían ser ondas refractadas dentro de niveles, o en niveles dentro de la corteza, o ondas reflejadas en reflectores flotantes dentro de la corteza, y entre otras. Entonces aquí tenemos una visión, digamos, teórica de lo que pudiera ser un arreglo o las fases corticales que pudiéramos estar interpretando en lo que sería un shock gather como tal, en donde el objetivo principal que buscamos, o los principales objetivos de este tipo de técnica es, pues, obviamente registrar las ondas generadas por fuentes controladas, usando los métodos en línea, disparos reversos, es decir, al menos 2 disparos para obtener ondas sísmicas que interactúen con el medio en ambos sentidos o en ambas direcciones del perfil, con el objetivo de precisamente localizar discontinuidades en la corteza y así poder obtener una estructura de velocidad de la zona de estudio donde estamos realizando el estudio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer un pequeño diseño de este tipo de sísmica? Bueno, básicamente necesitamos información preliminar, digamos, del medio o de la zona que queremos estudiar. Por ejemplo, en este caso les muestro cómo fue el diseño de uno de los últimos proyectos que hemos venido realizando, que hemos venido llevando a cabo desde el año 2014 aproximadamente, que es el proyecto GIAME. Aquí básicamente observamos que tenemos diseños de datos preliminares, en este caso datos gravimétricos en 3D, realizados o obtenidos por Sánchez y otros en el 2010, basados en lo que sería el modelo de hidrógeno flotante o de Mario de Mara en el 2002. Entonces, básicamente con estos modelos o con estos modelos preliminares generamos modelos 2D de cada uno de los perfiles proyectados en este proyecto para obtener lo que serían los valores de velocidad inicial a través de la conversión de la curva de Nave y Drake, que relaciona la densidad con las velocidades de onda P y velocidades de onda S, para poder generar los primeros modelos 2D. Estos modelos 2D, ¿cómo se parametrizan inicialmente? Pues básicamente en el software que estamos utilizando, y la mayoría de los softwares de trazado de rayas, requieren de 3 parámetros importantes. En este caso, el parámetro de profundidad, el parámetro de distancia y el parámetro de velocidad. En el caso de la mayoría también de los software, las capas se parametrizan a través de trapezoides con valores de velocidad en cada uno de sus nodos, y estas velocidades son interpoladas en dirección hacia el centro de dicho trapezoide, generando así los gradientes de velocidad para cada uno, valga la redundancia nuevamente, de dichos trapezoides, y a su vez de toda la capa como tal. Entonces, de esta manera obtendremos los gradientes de velocidades verticales, los gradientes de velocidades horizontales. Para poder entender un poquito de cómo ha sido la trayectoria o la evolución de la sísmica de gran ángulo en Venezuela, tenemos primero que entender un poquito cómo ha sido la evolución primero de lo que sería el estudio de la aplicación de la sísmica de gran ángulo, la evolución de los equipos y cómo ha sido
la evolución de los estudios de gran sísmica de ángulo en el mundo. Entonces, digamos que estos estudios iniciaron el año alrededor del siglo pasado, a principios de 1900, con los estudios de Morovici para el descubrimiento de lo que sería la interfase corteza-manto, a través de lo que sería el estudio de sismos o de una, ¿cómo se llama? Estudios sismológicos en los cuales él obtuvo que para ciertas profundidades, en este caso por debajo de los 50 kilómetros, se tenían dos ondas P y dos ondas S. De esta manera, Morovici determinó que existía una interfase importante o un cambio de velocidad abrupto importante alrededor de los 50 kilómetros. En este caso, eso fue en Europa Central. Los primeros sismómetros que se utilizaron fueron estos que observamos aquí en la presentación, el Beecher en 1904, que pesaba 17 toneladas, y el Mintrop-Beecher, que utiliza los principios de Galitzin en 1914. Si no me equivoco, hay uno de estos amigos en el Museo Sismológico y que pudieran ir a verlo. En los inicios de lo que sería la sísmica refracción, luego del descubrimiento de esta importante interfaz que se llamó, los mayores impactos en los estudios de corteza que se marcan al comienzo de la sismología científica con fuentes controladas se realizaron en Alemania, con la explosión de Haslach en la Selva Negra en 1948. En este caso se realizaron explosiones en Helgoland y la Selva Negra, que es en la Europa Central, obteniendo promedios de espesores de corteza entre 26 y 30 kilómetros en el norte de Alemania, y entre 30 y 33 kilómetros precisamente en la zona donde se realizaron estos disparos, así como también velocidades de manto entre 8.19 y 8.34 kilómetros por segundo. En la imagen podemos ver que a los inicios de los estudios, de los estudios sísmicos de gran ángulo, apenas utilizaban entre 7 y 8 trazas distribuidas en 200 o 300 kilómetros, debido precisamente a lo que sería la complejidad digamos, de la instrumentación que se tenía para ese entonces, dado que tenían instrumentos que no eran móviles, sino eran básicamente permanentes. Entonces, no existía mucha capacidad de movilidad, por lo tanto, estos estudios apenas tenían, como vemos en la imagen, 8 o 10 trazas distribuidas en 200 kilómetros. Sin embargo, se podían interpretar las fases corticales que mencionamos anteriormente. Entre 1925 y 1990 se inician las pruebas de lo que serían estos estudios sísmicos en mar, y se realizó una expedición en en el Pacífico Medio. Un segundito aquí, por favor. Ok. Se realizó lo que sería la prueba en el Pacífico Medio alrededor de los años 50, con 2 barcos, así como también hubo investigaciones similares en el Golfo de México y en el Mar Caribe que intentaban lo que sería entender un poquito lo que sería la variación de las características de la señal con la frecuencia para luego poder trabajar en mar este tipo de datos. Entre 1925 y 1990 también se desarrolla un poco más lo que sería la instrumentación, en donde ya tenemos estaciones móviles de 3 componentes, por ejemplo que tenemos en la imagen de la Universidad de Múnich de 1960, con los cuales se pudieron realizar ya investigaciones inclusive de zonas de transición. En este caso, en la imagen tenemos lo que sería el experimento realizado en 1958 en el mar de Okhotsk, en el continente asiático y el océano Pacífico. Entonces, se obtuvieron espesores de corteza de 30 kilómetros en lo que sería la zona terrestre, pasando hasta menos de 25 en las zonas oceánicas. Así como también continúa el desarrollo instrumental entre los años 1925 y 1980 con la continuación del uso de estaciones móviles, pero en este caso ya tenían la capacidad de grabación importante, utilizando cassettes,
desarrolladas por Hilliard y otros. Asimismo, también tenían perfiladores de intensidad de fuentes controladas ya para los años 70. En ese entonces se genera ya, se construye lo que sería el programa de investigación geofísica de la corteza de Europa Central y su siguiente proyecto, que era el estudio de manto superior. Entonces, en este caso ya realizaron uso sistemático de explosiones realizadas en canteras como fuente sísmica. Asimismo, realizaron explosiones marinas en lagos alpinos remotos como la del lago Lagoray y la del lago Bianco. Y simultáneamente en América se empiezan a desarrollar los programas nacionales de estudios de corteza, como son el COCORP en Estados Unidos y el COCROST en Canadá en los años 70. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la exploración de la refracción sísmica de los Alpes de esos años, precisamente para el proyecto de investigación de la estructura de corteza en Europa Central. Como vemos en la imagen, ya no tenemos 7, 8 o 10 trazas, sino que tenemos ya decenas de ellas. Esto nos permite una mayor densidad de datos, una mayor resolución en lo que serían la interpretación. Observamos inclusive que ya no, que podemos realizar tanto interpretación de fases como interpretación de grupo en las secciones sísmicas, y eso nos permite un poco interpretar la estructura, ya las variaciones en las velocidades y la composición de las estructuras en la corteza. Ya desde 1980 al año 2000 empiezan a generarse o a construirse lo que son los sistemas digitales que tienen una alta capacidad de comunicación por radio, fibra óptica y satelital, y son las que actualmente se utilizan para estaciones sismológicas permanentes. Con este tipo de instrumentos, entonces se han desarrollado secciones sísmicas, inclusive se empezó a practicar la sísmica refracción de ángulo prácticamente o de incidencia vertical para la obtención de estudios corticales de sísmica de reflexión entre los años 70, por ejemplo, el que tenemos aquí realizado en la anomalía geotermal de Uraching al suroeste de Alemania, cuyos datos también generaron sísmica de refracción de gran ángulo, interpretada a través del algoritmo de trazado de rayos. Y básicamente lo que hicieron ellos, a partir de los datos de reflexión de incidencia vertical, obtuvieron los datos de refracción. Ya a partir del año 2000 se empezaron a desarrollar otro tipo de instrumentos ya móviles, portátiles, como los que vemos en pantalla, que es el RefTech 125, que son los que se vienen utilizando actualmente para la realización de este tipo de experimentos sísmicos. Ya se aplica un poco lo que es el sistema de posicionamiento global móvil. Estos instrumentos tienen total independencia y son los que hemos venido utilizando nosotros en Venezuela en los últimos años. Asimismo, actualmente dentro de la sísmica marina se ha ampliado muchísimo la aplicación de instrumentos que normalmente se utilizan para la industria petrolera, como son los streamers, cañones de aire, OBS, entre otros. Una de las cosas que ha impulsado el desarrollo obviamente instrumental es la evolución de lo que son los estudios sísmicos para la industria petrolera, la industria de hidrocarburos, y digamos, las personas que trabajamos con la parte sismológica, hemos aprovechado un poquito esta tecnología para ser aplicada en lo que son los estudios sismológicos, o en este caso la sísmica de gran ángulo. Aquí ya observamos ya una sección sísmica adquirida con estos instrumentos portátiles, en donde ya no observamos decenas de trazas, sino ya observamos cientos de ellas. Por ejemplo, este caso es un disparo o un shot gather en tierra, donde ya son tenemos cerca de 1000 trazas para ser interpretadas. Ya podemos tener inclusive una continuidad mucho más clara de lo que son las fases corticales. Podemos interpretar otro tipo de estructuras que, bueno, ya les voy a hablar un poquito más adelante de lo que hemos obtenido en este trabajo. Actualmente se ha desarrollado, se ha continuado desarrollando estos equipos portátiles. Los RefTech ahora tienen una capacidad increíble de grabación de 2 gigabytes, las cuales tienen una autonomía de lo que sería la energía y la capacidad de grabación de alrededor de 7 noches o 7 días continuos.
por supuesto, con su configuración. Es interesante mencionar que estos equipos tienen un control de GPS y se configuran simultáneamente, es decir, que si tú tienes 3.000, 4.000 equipos, ellos se encienden y se apagan simultáneamente. Para el 2010, por ejemplo, ya se tenían disponibles 3.000 equipos alrededor del mundo. Cuanto a las fuentes utilizadas, obviamente utilizamos explosivos debido a que estamos tratando de obtener energía, estamos tratando de alcanzar energía, utilizar energía que nos alcance para poder observar, hacer observaciones hasta 60 kilómetros de profundidad con perfiles de 500, 600 kilómetros de longitud. Entonces la fuente necesariamente tiene que ser explosivo, las fuentes controladas. Entonces básicamente los explosivos que se utilizan o que se han venido utilizando en Venezuela son ANFO y pentolita. Estos explosivos son diseñados o fueron diseñados por Cabin, básicamente o particularmente para este tipo de experimentos. Y bueno, obviamente lo manejan y lo manipulan la industria militar de Venezuela. Así como también el último año, en el último proyecto, utilizamos camiones VibraSize para la realización de la sísmica de reflexión profunda o de incidencia vertical. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que se obtuvo con estos experimentos a nivel mundial? Pues básicamente se obtuvieron lo que serían los modelos globales de velocidades de onda P o de velocidades de onda S, los modelos globales de corteza, como el PREM, el IAS 91, el AK 135, que observamos aquí en la imagen, con algunas diferencias en relación a lo que sería las velocidades, en todo caso, dependiendo de la zona donde se estuviera trabajando, si en las zonas oceánicas o zona, digamos, corteza continental. Algunos de los modelos generados también son como este modelo CROSS, que fue generado con experimentos hasta el año 1995, ensayos de refracción y reflexión profunda hasta el año 1995, la mayoría de ellos en Europa y en América del Norte, donde se obtuvieron modelos para las diferentes corteza oceánica, corteza continental. Ahí observamos las velocidades para cada tipo de ellas, las velocidades de onda P para cada una de ellas. Este modelo fue evolucionando conforme pasaron los años de 1998 al año 2000, 2010, obteniendo una mayor resolución para lo que son los niveles de corteza a nivel mundial. Se obtuvieron modelos de onda P, modelos de onda S y modelos de densidad para el año 1998, donde básicamente observamos zonas importantes o zonas interesantes de estudio, donde los mayores espesores de corteza están relacionados a las cadenas montañosas como son los Alpes o los Andes, y las zonas más delgadas de corteza están relacionadas a cortezas oceánicas como lo que son el casco polar en el hemisferio norte y el Atlántico o el Pacífico, en este caso. Este modelo de corteza CROSS 5.0 evolucionó al modelo CROSS 2.0. En este caso estamos hablando de lo que son la longitud en ángulos. 2.0 significa que son 2 grados por 2 grados. Aquí vemos cómo la cantidad de experimentos aumentó considerablemente en lo que sería Centro y Sudamérica, básicamente en el Caribe más que todo. Y vemos que este modelo de corteza ahora tiene mucha más resolución. Observamos variaciones importantes en lo que sería el cratón de Guayana, por ejemplo, en lo que sería la zona norte de Norteamérica y así África y Europa Central. Tenemos importantes espesores corticales. Ya inclusive pudieron básicamente determinar edades o distribución de edades de cada una de las cortezas de lo que sería el mundo. Entrando un poquito más en lo que nos compete, para esta presentación son los modelos o los estudios corticales que se han venido desarrollando en Venezuela. En Venezuela inició este tipo de estudios en el año de 1984. Fue realizado este trabajo que en la costa oriental del lago de Maracaibo, básicamente inspirado en estudiar las causas de lo que es la subsidencia o la relación de las estructuras corticales a la subsidencia observada en la costa oriental del lago, así como también su relación con los sistemas petroleros de la zona.
Entonces, basados en eso, se diseñó lo que es el estudio cortical de la costa oriental del lago Maracaibo, en donde se utilizaron disparos entre 500 y 1 tonelada de explosivos, un espaciamiento de sismómetros de 2,5 kilómetros. Es importante ver la evolución de precisamente instrumental también en este caso, desde el año 1984 en Venezuela hasta la actualidad. Básicamente se obtuvo un modo de 43 kilómetros de profundidad y un espesor sedimentario que varía entre 3 y 5 kilómetros en la costa oriental del lago. Aquí observamos un poquito, así como lo vimos en las primeras secciones sísmicas de gran ángulo generadas en el mundo, vemos unos datos bastante dispersos, donde se interpretan algunas fases corticales, inclusive algunas fases intracorticales, para generar modelos de corteza. En este caso vemos un modelo bastante sencillo, donde podemos ver las velocidades que nos determinan, nos indican un poquito lo que son las formas de los sedimentos en la costa oriental del lago, y pues la estructura cortical de la región oriental del lago de Maracaibo. Después de este trabajo pasaron alrededor de 10 años para realizar un trabajo nuevamente de estructura cortical, y fue realizado en el escudo de Guayana, el proyecto Kowai, realizado en 1998, en donde, como mencionaron, en Europa se aprovecharon lo que son las disparos de las canteras en el Cerro Bolívar y las minas del Callao, en donde hubo se utilizaron como fuentes sísmicas entre 140 kilogramos y 33 toneladas de explosivos. O sea, ya vemos la evolución de lo que serían las fuentes utilizadas, obviamente aprovechando las explosiones en las canteras, y se pudo obtener, algunos resultados de lo que sería la estructura cortical y la profundidad de moho. En este caso, en este estudio se obtuvo un espesor cortical entre 44 y 46 kilómetros de este a oeste en este proyecto. Ahí observamos lo que serían los modelo 1D, los trazados de rayos, y el modelo 2D para este trabajo. Luego de este trabajo se realizó en el 2002 lo que sería el proyecto Mar y Tierra, que es un estudio también, digamos, financiado por PDVSA en la plataforma norte, en búsqueda de posibles estructuras que estuvieran relacionadas a yacimientos de hidrocarburos. Y se aprovechó este trabajo de adquisición marina sísmica para generar este estudio de corteza, utilizando de manera inteligente las estaciones sismológicas permanentes que se tenían para ese entonces, o que tenía para ese entonces Fumbisis. Entonces se obtuvieron datos con una mayor cantidad de receptores, en este caso no receptores, sino disparos. Se realizaron una gran cantidad de disparos en mar que fueron grabados por estas estaciones sismológicas, y se realizaron modelos de trazado de rayos y modelos corticales, donde se obtuvo la variación o la zona de transición de lo que sería el modo oceánico al modo continental. Se obtuvieron espesores corticales aproximadamente entre 37 y 40 kilómetros. Obviamente los menores espesores corticales los estamos observando en la zona de corteza oceánica. Subsecuentemente se realizó el proyecto ECO, estudio cortical de la cuenca oriental. Se adquirieron datos desde el norte, en la costa norte de Venezuela, en la zona de Barcelona, hasta el río Orinoco. Se realizaron disparos, en este caso fueron fuentes controladas entre 150 y 500 kilogramos de explosivos. Ya los receptores, en este caso, se redujeron, o sea, digamos, redujeron su espaciamiento de 2,5 kilómetros hasta 1,5 y 2 kilómetros. En este caso se realizó un modelo de alrededor de 400 kilómetros, un perfil de 400 kilómetros, y se obtuvo un modo con una variación entre 37 y 38 kilómetros de profundidad. En este caso se obtuvo lo que sería el espesor promedio de lo que sería la cuenca oriental, con una variación entre 3 kilómetros en las zonas cercanas al río Orinoco, aumentando en dirección norte hasta los 10 kilómetros de profundidad. En el año 2004 se adquiere o se realiza un importante, digamos, desarrollo en lo que sería este tipo de proyectos, con lo que son
los estudios Bolívar o los proyectos Bolívar y Jadinos. Son proyectos hermanos. El proyecto Bolívar, que es Broadband Ocean Land Investigation of Venezuela and the Antilles Region, fueron llevados a cabo, desarrollados por instituciones norteamericanas y financiados por la National Science Foundation. Y el proyecto hermano, que fue Geodinámica Reciente del Límite Norte de Sudamérica. Ambos estaban enlazados para realizar cuatro perfiles principales de alrededor de 500, 600 kilómetros de longitud que involucraran la corteza oceánica, la corteza transicional en la zona norte de Venezuela y el estudio de la corteza de Sudamérica. Entonces, en lo que serían los parámetros marinos de este estudio, en este caso utilizaron 7 cañones de aire en conjunto, generando 6.000 pies cúbicos de energía, y con un desplazamiento entre los disparos de 150 metros y 50 metros. Fíjense que ya en este caso estamos pasando de kilómetros entre la separación de receptores o disparos hasta metros. Igualmente en tierra se utilizaron entre 600 y 1.000 kilogramos de explosivos como fuente y un espaciamiento, perdón, un espaciamiento de equipo de registro entre 400 y 500 metros. Fíjense que ya en este caso digamos, la densidad de instrumentación es mucho mayor. Utilizaron alrededor de 550 receptores, obteniendo espaciamiento entre ellos entre 400 y 500 metros. Ya estamos reduciendo en el año 84 de 2.5 kilómetros de espaciamiento entre receptores hasta 400 o 500 metros. Eso significa una densidad de datos bastante alta. Otros modelos, otro trabajo realizado en el marco del proyecto Jodino fue la campaña de sísmica de refracción de incidencia vertical, Venezuela Cortical Reflection Project, VENCORP, realizada también en el año 2004, donde se realizaron 3 perfiles de reflexión en la zona oriental, occidental y central de Venezuela, con los parámetros que observamos aquí. En las imágenes, en la parte derecha inferior, observamos cómo realmente fueron la instalación de los equipos. Es importante mencionar que en este tipo de proyectos, en este tipo de investigación, no se abre ninguna pica como pudiera realizarse, o digamos, no se abre ninguna pica, sino que más bien se utiliza lo que son la vialidad existente, existente en la región. Por lo tanto, vemos este tipo de perfiles que son crooked lines en vez de líneas rectas. Sin embargo, por la longitud de los perfiles, básicamente se proyecta como una línea recta. Entonces, vamos a ver un poquito de algunos resultados de estos trabajos. En este caso, vemos lo que son los resultados relacionados al proyecto Bolívar y Jodinos, en donde también podemos ver la evolución de lo que serían las técnicas de interpretación, aparte obviamente la evolución instrumental y la evolución en la logística y desarrollo de este proyecto. También vemos lo que es la evolución en la interpretación, el procesamiento de este tipo de datos. Se realizó en el perfil occidental, mar y tierra, un modelado especial sedimentario de la cuenca de Lugo y Curazao, así como datos de los sedimentos de la cuenca de Falcón. Se observó un adelgazamiento cortical importante en la cuenca de Falcón, de 40 kilómetros al norte hasta 27 kilómetros en el adelgazamiento que observamos en la región. Esto es importante para la interpretación de la evolución, de la génesis y la evolución de la cuenca de Falcón. Se observó también la presencia de una fase sísmica interpretada como el eslab de subducción del Caribe por debajo de Sudamérica, la subducción plana. Igualmente, se integró dentro de estos datos lo que sería el proyecto VENCORP, los datos interpretados en el 2005. En el perfil 67 o perfil central se utilizaron también las estaciones sismológicas. En este proyecto Bolívar y Jodino se utilizaron las estaciones sismológicas existentes para el año 2008 o 2007. En esa época se utilizaron las estaciones sismológicas para la grabación de los datos en mar. Para que vean la magnitud, para que observen la magnitud de la cantidad de datos que se obtenía, por ejemplo, una sección sísmica marina grabada en una sección sismológica tenía alrededor de 10.000, 12.000 trazas.
Estamos hablando de una gran cantidad de datos para ser interpretados. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el perfil 67 se obtuvo buena información en relación a lo que serían las cuencas de Bonaire, los Roques y la cuenca de Guárico en tierra. La variación de espesores corticales está entre 35 y 40 kilómetros en la zona central de Venezuela. Asimismo, se aplicó también lo que sería la sísmica de incidencia vertical, en donde se utilizaron como receptores OBS, alrededor de, si no me equivoco, 49 OBS en los perfiles marinos. Se obtuvo una buena sísmica de reflexión, pudiendo interpretar estructuras importantes, así como hacer una interpretación estratigráfica de los sedimentos en las cuencas, en este caso, por ejemplo, la cuenca de Bonaire, así como también las cuencas de Venezuela en el Caribe, y de la definición de, por ejemplo, las estructuras del Ridge de Aruba, Bonaire y Curazao, la de la Cordillera de la Costa y el Cinturón de Villa de Cura. En el perfil oriental, o en uno de los perfiles orientales, también se utilizaron las estaciones sismológicas. Se obtuvo una mejor definición de lo que sería la estructura sedimentaria de la cuenca oriental, en este caso de profundidad, alrededor de 8 kilómetros, así como la estructura de la fosa de Cariaco, que tiene una profundidad alrededor de 7 kilómetros hacia la corteza. Se interpretó una delaminación de la corteza en este perfil hacia el escudo de Guayana, obteniendo dos zonas reflectivas importantes en esta región, al sur de San Mateo. Igualmente se realizaron estudios de reflexión importantes en la parte marina, utilizando estos receptores, los OBS. Se obtuvo también lo que serían importantes resultados en relación a lo que serían las estructuras sedimentarias, así como la influencia de lo que sería la falla del pilar en la corteza, la deformación, la zona de deformación cortical. En el perfil 64 se realizó el mismo experimento, se obtuvieron importantes datos en relación a la cuenca de Maturín. Se observó igualmente, como en el perfil más occidental, lo que sería una delaminación de la corteza, al sur de la serranía del interior. Nos permite ver una zona reflectiva, dos zonas reflectivas en esa zona. Asimismo, se integraron también datos del proyecto BENCORP, que fue reflexión, incidencia vertical. Tenemos lo que sería la zona también del pilar. En este caso, parte de la interpretación permite ver que el límite de placas está confinado a lo que sería la zona de formación de la falla del pilar de alrededor de 33 kilómetros de ancho, y se obtuvo como interpretación que existe una poca convergencia o poca evidencia de convergencia en la región, sino que más bien es una zona netamente transcurrente. Estos proyectos básicamente han dado como resultado lo que vemos en la imagen, que es un mapa de moho, un mapa de espesores corticales en Venezuela, en donde podemos ver diferentes características importantes, como son el adelgazamiento de la corteza de Falcón, una zona de corteza transicional en el oriente de Venezuela, a diferencia del occidente. Vemos una corteza inferior engrosada, o en este caso una delaminación de corteza inferior por debajo de la cuenca oriental, y vemos lo que serían el escudo de Guayana, los espesores del escudo de Guayana. Una disculpa aquí con lo que quería decir con esta presentación, con esta parte, qué pasa con los Andes de Venezuela, o qué pasa con el occidente de Venezuela. En los últimos años, en el último año se vino realizando, en los últimos 10 años se ha venido realizando lo que es el proyecto GUÍAME para determinar los espesores corticales en el occidente de Venezuela. Básicamente, la idea sería estudiar la zona o los rasgos occidentales que están relacionados con lo que es la falla de Boconó, la falla de Ocancón y la falla de Santa Marta Bucaramanga, cuya estructura forma lo que es el Triángulo de Maracay. A partir del estudio, de los estudios de estas estructuras en la zona occidental de Venezuela, hay una disyuntiva o una discusión en cuanto a los modelos de evolución y desarrollo del occidente de Venezuela, particularmente de los Andes, donde se presentan diversos modelos de génesis y evolución,
En este caso existen dos corrientes, los que apoyan los modelos simétricos y los que apoyan los modelos asimétricos. En este caso les muestro aquí lo que son los modelos simétricos. La estructura de flor positiva, que fueron los primeros modelos que se presentaron o que se realizaron de los Andes de Mérida, o el modelo de subducción plana simétrica en el occidente de Venezuela. Dentro de los modelos asimétricos de los Andes tenemos la subducción continental, tenemos la subducción incipiente en dirección noroeste y el modelo de hidrógeno flotante, que es digamos, el más aceptado por la comunidad científica en Venezuela y en el mundo durante los últimos años. Entonces, en base a esto, el modelo GIAME planteó tres perfiles principales en la zona occidental de Venezuela para obtener resultados de las estructuras corticales en la región. Básicamente, los perfiles tenían una longitud aproximada entre 400 y 600 kilómetros y se utilizaron, vemos un poquito el desarrollo de lo que serían las fuentes. Se realizaron casi 4.000 metros de perforación lineal para la adquisición de los datos, así como el uso de prácticamente 33 toneladas de explosivos. Los primeros resultados obtenidos de este proyecto fueron realizados en el 2015, donde se empieza a ver lo que sería la posible presencia de una raíz cortical desplazada al noroeste de los Andes de Mérida, con la interpretación de unos perfiles de conexión entre los perfiles principales que se realizaron, que se encuentran paralelos a la estructura de los Andes de Mérida. Aquí les presento un poquito de los resultados obtenidos ya para cada uno de los perfiles, en este caso el perfil Andes Norte, que va desde Falcón hacia Guárico, donde se obtuvo, se modeló, se obtuvo la interpretación de lo que sería el slab de subducción plana de bajo ángulo del Caribe por debajo de Sudamérica, entre 10 y 20 grados del ángulo. No existe en este perfil la evidencia de la presencia de la raíz cortical de los Andes. Tenemos lo que sería la presencia de la falla Boconó en la zona central del perfil, con una anomalía importante de velocidad, una reducción de la velocidad de la onda P en la corteza. Para el perfil Andes Central, igualmente, se realizaron las interpretaciones de las secciones sísmicas, de los disparos realizados en el perfil central, que van desde Menemauroa hasta el río Apure prácticamente, un perfil de 550 kilómetros de profundidad, de longitud, perdón, donde se interpretan, en este caso sí se empieza a observar la presencia de la raíz cortical desplazada al noroeste, aproximadamente alrededor de 50 kilómetros de desplazamiento, y no se observa a través de una fase sísmica la presencia del slab del Caribe, el slab de subducción. Sin embargo, digamos, lo que son los datos sismológicos permiten, digamos, inferir su presencia en la región. Al igual que en el perfil sur obtenemos datos importantes acerca de lo que sería la raíz cortical. Vemos que los principales espesores, o los espesores mayores relacionados a la raíz cortical están en el perfil central, y hay una pequeña disminución en dirección sur-oeste de estos espesores. Es importante mencionar que para ya los proyectos Bolívar y Giordino, a partir del 2004, empieza a introducirse los estudios de las inversiones tomográficas en este tipo de trabajos. A partir de ya la integración de lo que sería este último proyecto realizado en Venezuela, que viene publicándose entre el año pasado y este año, vemos lo que sería el mapa del MOO ya actualizado para el año 2020, en donde tenemos los datos relacionados a los Andes de Mérida. Tenemos un mapa interesante en donde existe una disminución del espesor cortical entre 20 a 25 kilómetros en lo que sería el Caribe, en esta zona, hacia la zona de transición, hacia la línea de costa, hasta 35 kilómetros en la línea de costa. Tenemos espesores corticales que varían entre 40 y 45 kilómetros en las cuencas Barinas Apure y el Escudo de Guayana, así como en los mayores espesores corticales observados en la región de los Andes de Mérida y en la cuenca oriental, con la zona de profundización o de laminación de la corteza que tenemos en esa región. Entonces, viendo todo el desarrollo de lo que sería estos trabajos en Venezuela, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué continúa? ¿Qué se está haciendo ahora?
a partir de estos últimos años. Bueno, hay que realizar la integración de la información sísmica con la información obtenida en otros estudios geofísicos como gravimetría, funciones receptoras, métodos magnetotelúricos y tomografía sísmica en relación a los espesores corticales, digamos, para tener un mapa de espesores corticales mucho más, con mayor alimentación de datos, con mucho más datos que nos permitan reducir un poco los errores relacionados a la dispersión de estos. De ser posible, se podría realizar una adquisición de datos adicionales al sur del país y podemos ver todos los mapas, el último mapa nuevamente de lo que sería las espesores corticales. Vemos que hacia el sur del país, hacia Bolívar y hacia Amazonas, no tenemos datos. Sin embargo, bueno, es una zona bastante difícil, de difícil acceso. No existe vialidad, que es la principal, digamos, zona o lugares de instalación para nosotros, y pues es un poco complicado. Pero sí es importante, o sería importante, realizar un trabajo de este tipo al sur del país. Básicamente, lo que continúa también es generar modelos 3D de espesores corticales que permitan realizar interpretación más detallada de la evolución geotectónica de las estructuras corticales en Venezuela como un todo, más que como zonas, más que como particular, realizar una interpretación general. Y pues así relacionar estas estructuras con las evoluciones de las cuencas productoras de hidrocarburos. Estos trabajos en 3D se han venido realizando ya, lo han venido realizando algunos compañeros ya, aplicando tomografía de onda P y onda S, como es el caso del ingeniero Noel Castro en Fundisi, que creo que presentado en estas jornadas. Y así también la ingeniero Keila Ramírez, que está realizando estudios de anisotropía en la corteza en todo el país. Y la parte más importante o la parte más fuerte de este tipo de trabajos que particularmente y muchos de nosotros los investigadores de sismología vemos, es iniciar una fase de transición en el uso de modelos globales, modelos de corteza globales de la Tierra en Venezuela, hacia una aplicación de un modelo litosférico local, un modelo litosférico realizado a través de estos estudios de sísmica de gran ángulo, de tomografía sísmica y la inclusión de otros métodos para principalmente la localización de sismos. Esto de forma tal de avanzar un poco más en el entendimiento de las fuentes sismogénicas del país y en consecuencia directa la amenaza sísmica, obviamente. Pues esto ha sido todo, espero sus inquietudes y muchas gracias por la oportunidad nuevamente a la SOBG y a los capítulos estudiantiles de la APG, de la UCB y de la USB. Muchas gracias.